Por la boca. Un viejo dicho popular dice que por la boca muere el pez, sintetizando que muchas personas son derrotados o derrotadas debido a sus propios dichos. Aplicado a la realidad nacional sobre el caso Spert, 3 personajes del oficialismo han especulado con jugar a las escondidas verbal y discursivamente con una situación de corrupción del Estado que no necesariamente se limita a que el diputado nacional Spert haya recibido o no dineros de Fred Machado. Ese empresario argentino que muestra negocios en Centroamérica en aparente emprendimiento minero, pero su principal actividad económica ha sido comprar y vender aviones, como también realizar vuelos con diferentes personajes de la economía o de la política en nuestro continente. Hasta ahí nada fuera de lo legal. Todo parece ponerse candente cuando la justicia de Estados Unidos, del estado de Texas más específicamente, lo imputa a Fred Machado como sospechoso de lavar activos ilícitos y vinculados al narcotráfico. Tan así es que detienen a su socia y en esa causa ya habría sido condenada a 16 años de prisión, Debra Line Mercer Erwin, que es su socia en un fondo fiduciario. Según constan las investigaciones judiciales y periodísticas, Fred Machado financió a José Luis Spert con $200.000 por una consultoría del economista en su candidatura del 2019. Asistió con aviones al menos en 35 oportunidades, incluido al menos con un viaje al exterior, así como un contrato privado entre Spert y la minera del pueblo de Guatemala de propiedad de Fred Machado por $1 millón, entre comillas, pagaderos en un adelanto de $100.000 y cuotas mensuales subsiguientes de $100.000. Hablamos del año 2019, cuando era candidato a presidente. De haber sido electo Spert, no habría podido cumplir su asesoría por impedimento constitucional, pero aún perdiendo, no hizo la asesoría por la pandemia, argumentó el diputado nacional, aunque igual embolsó los cientos de miles de Machado sin obligación de devolución. Y eso al menos resulta sospechoso, en medio de una campaña donde Spert aspiraba a renovar su cargo de diputado nacional. Ahora, así expuesto, nada implica que Spert supiera las actividades de Machado, por lo menos por lo que al menos le asistiría el beneficio de la duda, hasta que Spert comience una defensa endeble y fácilmente rebatible. Lo primero que dice Spert es que a Machado no lo conozco. Lo vi una vez. Luego dice, es un refrito de una causa que se inició en 2021, pero donde yo no tengo nada que ver. Él se ofreció a llevarme a Viedma porque la editorial de mi libro, La Sociedad Cómplice, no tenía posibilidades en esa provincia y bueno, acepté porque me pareció que estaba bien. Negando lo que su responsable de prensa en campaña del 2019 expuso, donde dijo que Machado no era solo un aportante, sino que tomaba decisiones en esa campaña presidente de Spert y estaba en continuas reuniones con el candidato. Después, mantuvo que viajó solo una vez en los aviones de Machado, cuando al menos se probó que fueron 35 los viajes, que dentro de una campaña en ningún momento aceptaba o exponía el contrato entre la minera y el diputado. En ningún momento aceptaba que Machado era su empleador privado. En ningún momento aceptó que conocía a Machado hasta estar, como se dice, entre las cuerdas por las preguntas, no solo de los periodistas, sino de la sociedad en su conjunto. Juan Grabois denunció en estado judicial este entramado financiero ilícito y muchos medios intentaron descalificar al principio, atribuyéndolo a las batallas de campañas electorales. Pero ese escudo duró nada cuando aparece que un documento secreto del Departamento de Seguridad remitido en 2021 al gobierno argentino
constaba la sospecha y la investigación del ciudadano argentino Federico Fred Machado, y donde se lo nombra a José Luis Espert, según dichos de la actual ministra de Seguridad de la Nación y candidata a senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Patricia Bullrich, en el programa A Dos Voces del canal TN. Durante casi 20 días el presidente de la Nación defendió a Espert, argumentando que era una operación de prensa kirchnerista que pretendía dañar la imagen y el buen honor del mejor candidato a diputado de La Libertad Avanza. Pero hace 3 días que Javier Gerardo evita siquiera nombrar al profe Espert, negándolo como Pedro a Jesús más de 3 veces antes de que cante el gallo. Estas últimas 2 personalidades, Bullrich y el presidente, muestran a las claras que ambos sabían, aún sin tener la confirmación, que esa causa obraba, que la sospecha era fuerte y de un espacio judicial de otro país al que le estaban pidiendo que los rescate. Si bien el gobierno de Donald Trump no es un mar de agua bendita, recordemos que Trump está condenado por pagar dineros del Estado norteamericano para silenciar a una prostituta de quien hubiera requerido servicios en su anterior presidencia, entre otras causas en danza. El sistema judicial de Confederación de Estados permite cierta forma de independencia a la que tal vez Argentina no esté acostumbrada. Así podemos destacar que por sus dichos de defensa específica, tanto de Espert como de Javier Gerardo, muestra a las claras que La Libertad Avanza puso a un ciudadano sospechado de vínculos con fondos ilícitos como primer candidato a diputado nacional del primer distrito electoral del país. El mismo que en su actual función de diputado nacional es, después de Martín Menem, la principal espada legislativa de La Libertad Avanza, a tal punto que era el presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara Baja. Renunciando luego del acting lloroso que realizó Espert en un video, dejando a Javier Gerardo en ridículo, por no decir complicidad, y acusando a Grabois como el actor que ensució a su familia, su buen nombre y honor manchado, sin asumir sus propias acciones, ya que no fue Juan Grabois quien firmó un contrato, quien recibió $200.000, quien viajó 35 veces en los aviones de Fred Machado. Ahora, después de la participación en el programa Dos Voces, es Patricia Bullrich quien dice: todos lo sabíamos, y nadie le pide que haga público como candidata a senadora lo que todos sabíamos. Pero era su obligación como máxima funcionaria del Ministerio de Seguridad y, según sus propias palabras, principal luchadora contra el narcotráfico, no permitir que su propia alianza electoral proponga a una persona vinculada con representantes en la provincia de Buenos Aires y futuro candidato a gobernador, según Javier Gerardo, antes de la renuncia de José Luis Espert. Entonces, por la boca muere el pez. Y en este y cualquier tiempo, si bien Fred Machado fue extraditado por pedido de la justicia estadounidense y José Luis Espert renunció a su candidatura, que provocó su renuncia a un incordio para La Libertad Avanza, es lógico, más aún luego que la justicia electoral no admitió reimprimir las boletas únicas de papel para quitar la imagen de Espert, por imposibilidad temporal, logística y material, según el dictamen del Tribunal Federal Electoral de la provincia de Buenos Aires. Lo que aún no se muestra es que el presidente sabía. Propuso personalmente, mantuvo y defendió hasta último momento a su candidato, negó las imputaciones arguyendo operaciones de la oposición, y que la ministra, que se supone debe proteger a los argentinos y argentinas, miró para otro lado, admitiendo que ese personaje corrupto por los dineros narcos fuera financiado y represente al oficialismo nacional. Incumplió con su deber de funcionario público y pretende representar a los porteños en el Senado Nacional. La complicidad supera la voluntad partidaria en este caso, y digo complicidad porque legalmente cualquier ciudadano consciente de la práctica delictiva de otro ciudadano que oculta, entorpece o colabora para que el Poder Judicial castigue el delito es cómplice. Y debe tener un juzgamiento que no sucederá en este momento y que, siendo senadora Bullrich, puede retrasar por 6 años su posible culpabilidad,
para protegerse ante el Poder Judicial por los fueros legislativos. Entonces, se marca plenamente que nadie de los implicados puede esquivar su responsabilidad, por no decir culpabilidad, argumentando el beneficio general como fin último. Por lo contrario, y como por la boca muere el pez, debido a los dichos de Javier Gerardo, que no sorprende porque está protegiendo a su hermana en el caso de corrupción por coimas Cenandis y en el caso Libra. No nos olvidemos, también los porteños pueden elegir a Patricia Bullrich como senadora nacional después de no cumplir con su deber de funcionaria pública al no proteger los intereses en seguridad de todos los argentinos y argentinas. A pesar de que el argumento de campaña es para que los ladrones o corruptos del kirchnerismo no vuelvan. La realidad demuestra que la libertad avanza, muestra una fuerte tendencia a la corrupción y a hacerse la desentendida de sus propios corruptos. Llámense Karina, o Expert, o Santilli, con sus cuentas offshore, o sus aliados del PRO de Provincias Unidas, que silenciaron sus voces a la hora de proteger los intereses de los 47 millones de argentinos y argentinas. Eso nos lleva a otro dicho. El poder, como el pescado, se pudre desde la cabeza. Y ese será nuestro próximo capítulo a analizar. Buenos días. Bienvenidos. Esto es Vox Populi.